Lo que sean los bienes de capital ya es obvio, lo sabemos a estas alturas del curso. Son los bienes económicos de orden superior, los que ya también denominábamos factores de producción. Son aquellos que no satisfacen directamente las necesidades humanas, como los bienes de consumo, sino que exigen la intervención complementaria de otros factores y un periodo de tiempo antes de madurar en un bien de consumo. Tradicionalmente se dice que los bienes de capital son los factores de producción producidos por el hombre, para distinguir lo que serían ordenadores, máquinas, herramientas, instalaciones fabriles, elementos de transporte, camiones, de la tierra, los recursos naturales. Aunque a efectos prácticos, los recursos naturales son también bienes económicos de orden superior. La diferencia entre un bien de capital y un recurso natural está en si se desgasta con el uso. Entonces la parcela de tierra es indestructible como extensión, la parcela de tierra donde está construido este inmueble, mientras que el inmueble es un bien de capital, la parcela de tierra es un recurso natural. El inmueble, en cambio, se desgasta, aunque lentamente. Llamamos depreciación al desgaste del bien de capital, como consecuencia de su uso en el proceso productivo. Y esa depreciación puede ser física, por desgaste natural, porque se desgastan las fachadas, se estropean las cubiertas, hay que proceder a arreglar las tuberías cada X años. O puede ser obsolescencia tecnológica, es decir, que el inmueble quede, aunque no se desgaste físicamente, anticuado frente a las necesidades que tienen los seres humanos. Una y otra, la obsolescencia técnica y el desgaste físico dan lugar a la depreciación del bien de capital. Por contra, el recurso natural no se deprecia, es indestructible, su duración es indefinida. ¿Qué diferencia hay entre bien de capital? Ejemplo, una llave inglesa es un bien de capital, un ordenador es un bien de capital, un camión es un bien de capital, una fábrica, un bien de capital. ¿Qué diferencia hay entre el bien de capital y el capital? Muy sencillo. Así como el bien de capital hace referencia a un bien concreto, el capital es un concepto abstracto de cálculo económico. Llamamos capital al valor estimado a precios de mercado de los bienes de capital. ¿Saben ustedes de dónde procede etimológicamente el término capital? Del latín caput, que significa cabeza. ¿Por qué se llama capital al valor estimado a precios de mercado de los bienes de capital? Porque requiere un esfuerzo mental el estimar, utilizando los precios del mercado, cuál es, a través del cálculo económico y la contabilidad, el valor que tienen los bienes de capital a nuestra disposición. Y solo hay un sistema social que permite esa estimación. Es el sistema social de economía de mercado basado en el proceso espontáneo de cooperación voluntaria en el que hay dinero e intercambios voluntarios. Y por eso el nombre científicamente más adecuado para ese sistema maravilloso que hace posible la vida en sociedad y que permite la estimación a precios de mercado en nuestra cabeza, caput capiti, del capital, del valor a precios de mercado de los bienes de capital, es capitalismo. Precisamente por eso se llama sistema capitalista o capitalismo, porque es el único que permite, gracias a la existencia de un proceso social voluntario con dinero, en el que se intercambian continuamente los bienes de capital por dinero y se fijan precios de mercado, es el único que permite el cálculo económico, es decir, la estimación a precios de mercado de los bienes de capital a disposición de los empresarios. Y los empresarios continuamente están estimando el valor a precios de mercado de diferentes combinaciones de bienes de capital, y cuando encuentran disparidades entre ellas, inmediatamente reaccionan ante los desajustes, comprando barato y vendiendo caro y obteniendo beneficios a través del proceso que ya vimos. Y continuamente se produce un reshuffling, una recombinación continua de bienes de capital hacia aquellos usos que tienen más valor de mercado estimado a través del cálculo económico. Y esta maravilla solo lo permite el sistema capitalista, que por tanto así se llama. Y quiero insistir en esto, porque ha habido un proceso de corrupción semántica, fruto de las ideologías de izquierdas enemigas de la civilización, que generación tras generación se han empeñado en calificar de capitalista a todo lo malo, perverso, corrupto. Eso es capitalismo, y todo lo bueno es socialismo. Pues no, señores,
Ya desde esta clase, para todos ustedes es evidente que tenemos que revalorizar el término capitalismo, porque es el término más adecuado científicamente y el término más bonito para definir este sistema de cooperación social. Todos tenemos que estar muy orgullosos de decir que somos capitalistas. ¿Tú qué eres? No, yo soy capitalista. Ya, en cuanto te calificas de capitalista, poco menos que se califica uno de, pues, es lo peor, la mayor ignominia, el capitalismo, es más, hasta, fíjense, es tal el peso de esta corrupción semántica que afecta incluso hasta los líderes morales más importantes. Ejemplo, Centesimus Annus, es una encíclica escrita por el anterior Papa, Juan Pablo II. Entonces, hay un epígrafe en la encíclica número 42, lo pongo como ilustración. Dice: entonces, después de todo lo que ha acaecido, ¿qué sistema social es el mejor o el menos malo? ¿El socialismo o capitalismo? Plantea así la pregunta. Y contesta: si por capitalismo se entiende una economía de mercado sometida a los principios generales del derecho, con intercambios voluntarios, movida por el mundo del espíritu empresarial, etcétera, dice, sin duda alguna, el sistema social más moral es el capitalista. Pero inmediatamente añade: no obstante lo anterior, no conviene llamarle capitalismo. Mejor le llamaremos economía de mercado, economía de libre empresa. ¿Y por qué no le vamos a llamar capitalismo? Que acabamos de demostrar que es científicamente el término más adecuado. Es tal el proceso de corrupción semántica que se ha convertido en un término políticamente incorrecto. Y a mí lo que me gustaría es que entre todos, pues poco a poco, vayamos arrumbando esta especie de dictadura de lo políticamente correcto y expliquemos que en términos científicos el nombre más adecuado para la economía de mercado es sistema económico capitalista. Miren, se llama renta bruta al valor a precios de mercado de lo que produce el bien de capital. Imagínense que tienen ustedes un Renault y es un taxi. Eso es un bien de capital. Si el bien de capital ingresa al mes 6.000 euros, la renta bruta mensual del bien de capital son 6.000 euros. Sin embargo, ¿qué haría el taxista si se consumiera los 6.000 euros? ¿Sería inteligente? Recuerden que los bienes de capital se deprecian y el taxi pues se va gastando y va a durar 5 años y después de 5 años ese taxi queda descuajeringado. Si el taxista consume la renta bruta, se está comiendo el taxi. Vivirá muy bien con 6.000 euros al mes, pero pasados 5 años se quedará sin taxi y en la calle. Por tanto, tenemos que introducir el concepto de renta neta. La renta neta es la cantidad que puede ser consumida sin merma del capital. Por tanto, la renta bruta menos la amortización, que es la expresión contable de la depreciación, es igual a la renta neta. Cuando yo consumo más que mi renta neta, me estoy comiendo el capital. Es como la historia de la cigarra y la hormiga. A corto plazo puedo vivir mejor, pero es que me estoy comiendo el capital. Cuando al revés consumo menos que mi renta neta, estoy ahorrando. Y eso me va a permitir incrementar mi capital, mis bienes de capital y ser más rico el día de mañana. Pero repito, siempre hay que ahorrar como mínimo la expresión contable de la depreciación, que es la amortización, para mantener el nivel de vida intacto y que el capital no desaparezca. ¿Existen bienes de capital en Corea? Es decir, en Corea hay instalaciones fabriles, hay camiones, hay grúas, ¿sí o no? Sí, no hay ninguna duda. En los países comunistas hay bienes de capital. Pero, ¿y capital? ¿Qué hemos dicho que es el capital? Hemos dicho que es un concepto abstracto de cálculo económico, es la estimación a precios de mercado libre de los bienes de capital. ¿Existe capital en esos países? No, porque como no hay mercado libre, no se fijan precios de mercado y los empresarios no pueden estimar el valor de su capital. Esa es precisamente la razón de la imposibilidad del socialismo, la imposibilidad del cálculo económico. Actúan a ciegas, no pueden recombinar los factores de producción para conseguir lo que más valoran, incluso admitiendo que lo que debe perseguirse es lo que más valora el dictador de Corea. Están totalmente a ciegas, porque no pueden calcular.